que hay algunos profesores que incluso me lo comentan por interno de que están en clase, de que tienen determinados inconvenientes para juntarse en este horario. Igual sé que los que están aquí lo hacen porque tienen la disposición y porque tienen el deseo. Entonces, bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro módulo que espero que les agrade, que espero que ya, bueno, uno de los compañeros nos pedía ya la semana anterior que cuando íbamos tal vez a dejar un poco la teoría, y yo creo que nunca vamos a dejar la teoría. Ok, Laura, no hay problema, no hay problema, Laura. Yo creo que la teoría nunca la vamos a poder dejar, pero yo creo que ya hoy empezamos, digamos, un tema que nos va a relacionar un poquito más ya con la parte, digamos, práctica de estos ambientes virtuales de aprendizaje. Realmente por eso es que la división en el curso la hice teniendo en cuenta tratar de agotar primero la teoría como una base y posteriormente ya entrar, digamos, en las cosas un poquito más de práctica. Espero que de esta manera pues podamos hacerlo de forma que todos queden satisfechos. Entonces voy a comenzar a presentar, ya comenzamos la grabación hace unos minutos, voy a comenzar a compartir mi pantalla con ustedes para comenzar con los elementos del curso de hoy, o sea, de la clase de hoy, perdón. Bueno, aquí tenemos el módulo, el diplomado en EVA, y aquí han estado pues los distintos materiales, como ya les comentaba la semana pasada. Cada encuentro que tengamos, como este que estamos grabando ahora, pues sencillamente yo descargo la grabación y la subo a YouTube para que ustedes puedan verla. De esa manera aquí tenemos las del viernes, las del sábado y las del día de ayer, pasado jueves. Estamos entonces en el cuarto encuentro, día de hoy, donde prácticamente vamos a hablar de lo que son los entornos personales de aprendizaje, la definición y pasos para crearlo. Partimos de esta pregunta, digamos, ¿qué cosa es un PLE? ¿Cómo debemos crearlo? ¿Cómo podemos mejorarlo? Aquí les voy a compartir un producto, digamos, personal, que lo presenté hace 3 años en un congreso de pedagogía en La Habana. Bueno, ahí me sentía bastante en mi ambiente, como ustedes conocen. Pero sí fue un tema que noté que llamaba mucho la atención, y ustedes van a ver después qué es lo que precisamente por la unión del conectivismo, que como digamos corriente todavía no ha logrado ese reconocimiento, tienen que pasar muchos años para que eso suceda. Y el tema de entornos personales de aprendizaje, pues también me pude percatar que era como una cosa nueva para muchos de los participantes. Ahora, una de las cosas que quiero, por favor, para que no tengamos problemas desde el punto de vista de la coordinación, es que recuérdense que en el encuentro del sábado nosotros dejamos, y ayer lo recordaba nuevamente, dejamos este video de TIC en Educación 2009, y había que ingresar en el foro que estaba debajo de ese enlace para responder las preguntas que, insisto, ayer las volvimos a repasar. Pensé que realmente iba a encontrarme acá muchos más aportes en el foro, pero desafortunadamente, bueno, en este caso, me imagino que por motivos laborales, pues la mayoría no ha podido hacerlo. Pero sí es importante, jóvenes, que lo hagamos. Recuérdense que yo les dije que no iba a haber muchas evaluaciones en el módulo. Pienso que esta es la primera, la única que hemos tenido hasta ahora, y en el caso de la segunda evaluación que vamos a hacer, pues digamos que todavía estoy decidiendo cuál de los temas pues es más propicio para que ustedes lo desarrollen. Entonces, sí les quiero agradecer eso, la ejecución, porque al final, aunque ayer también tocamos el tema de la evaluación, y Espirco nos comentaba incluso su criterio acerca de esto, pues realmente hace falta en este momento, por obligación y por requerimientos del diplomado, pues que
ustedes hagan las evaluaciones. Incluso no ha sido tan exigente el Centro de Educación Continuada en este diplomado con el tema de la asistencia, pero sí con el tema de las evaluaciones. Entonces, por favor, yo sí les agradezco la participación para que no vaya a haber inconveniente con ninguno de los compañeros. Entonces, bueno, en este momento acaba de entrar mi principal crítico en el diplomado, el compañero Fabián. Bienvenido, Fabián. Estaba esperando precisamente que ingresara, porque me comentaba a los compañeros, Fabián, que ya hoy empezamos con un tema que, digamos, vas a tener más oportunidad de desenvolverte desde el punto de vista práctico. Entonces, bueno, ahí vamos, poco a poco nos vamos metiendo en este mundo, ¿ok? Entonces, vamos a pasar de nuevo. Bueno, ya les comentaba el tema del foro. Importante, por favor, para que hagan su participación. Y vamos entonces a ver de los temas que ya planteamos para hoy, el tema precisamente de los PLE. PLE, en este caso, como las siglas en inglés, de Personal Learning Environment, es decir, entornos personales de aprendizaje. Lo que pasa es que las siglas o el acrónimo en español es EPA, y a mí en español realmente no me gusta mucho. Y a nivel internacional, pues se conoce más por las siglas PLE. Entonces, precisamente como les decía, aquí tenemos dos materiales. Este de es muy bueno, que es basado en experiencias sobre entornos personales de aprendizaje. Y fundamentalmente, el otro material que les decía, que es el de la exposición o la ponencia que hicimos en el Congreso de Pedagogía de 2017. Entonces, por supuesto, voy a empezar por el primero de los materiales. Este primer material, espero que no es una cosa, digamos, no es muy largo, son 12 páginas, pero sí yo creo que la lectura es muy interesante. En este caso, fíjense que lo que estamos hablando es precisamente de este concepto, PLE, Personal Learning Environments, y habla de la experiencia de aprendizaje informal en la formación inicial del profesorado. En este caso, bueno, todo el material tampoco es que sea totalmente, digamos, de último momento, pero los conceptos que tiene sí son conceptos que siguen estando muy vigentes. Se desarrolla a partir de un proyecto de innovación, como dice acá, que desarrolla en la Universidad de Extremadura, en España, y tiene como propósito explorar nuevos itinerarios formativos en relación con la competencia digital, la autonomía de trabajo colaborativo en estudiantes de maestría, en este caso en educación, y el desarrollo, a través del desarrollo de entornos personales de aprendizaje. Este es como el resumen, pero básicamente si miramos ese inicio del trabajo, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos buscando y con lo que ustedes, me imagino que el propósito de muchos de los que están acá es tratar de precisamente buscar no solo el tema de la actualización o profundización en temas teóricos como los que tocábamos ayer, de las corrientes pedagógicas, sino también ya pasar a algo más relacionado con las competencias digitales, es decir, con esas habilidades que debemos tener como docentes a la hora de tanto formarnos como de formar a nuestros estudiantes. Bueno, en este trabajo, precisamente lo que les comentaba, la Universidad de Extremadura, pudiera plantearse que ellos lo definen inicialmente dentro de lo que ellos tienen como un servicio de orientación y formación docente. Es decir, es como la parte tal vez como de procesos académicos de la universidad. Y empezó desde el año 2012-2013, fundamentalmente favoreciendo o buscando favorecer las competencias digitales. El estudio fue bastante interesante, abarcó 8 grupos de estudiantes de las facultades de educación y de diferentes, diferentes grupos de diferentes formaciones. Bueno, ahí están todos los datos generales,
datos recogidos. Una cosa importante, digamos que básico, el presente trabajo ha permitido lograr una mejora en la enseñanza universitaria, ofreciendo una formación adecuada al contexto del siglo XXI. Cuando ayer veíamos el tema de las corrientes pedagógicas, una de las cuestiones básicamente que nos encontramos era que la corriente conectivista precisamente se le denominaba también como la corriente pedagógica del siglo XXI. Y el hecho de que está basada precisamente en establecer conexiones de redes de personas e incluso cómo el aprendizaje se desarrolla, no solo en el contacto o en la relación con otros humanos, sino también en el contexto de el enlace que se desarrolla a nivel de redes, en este caso con máquinas, o sea, con computadores o incluso a veces con elementos que de lo que se ha denominado ya en los últimos años o se ha extendido en los últimos años, que es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, en ese orden de ideas, pues era que, digamos, se desarrollaba este trabajo que estamos analizando. Ahora se me perdió. Ay, ay, ay. Bueno, este material que ustedes, insisto, lo tienen disponible, no voy a darle la lectura completo, pero sí traza, digamos, cómo cada uno de los docentes y de los estudiantes deben reflexionar en su proceso de formación y cuáles son las probabilidades o cuáles son las herramientas que tienen que les permitan desarrollar su entorno personal de aprendizaje. Ahorita vamos a, digamos, a definir un poquito más el concepto. En el caso también de las PLN, lo que son las Personal Learning Network, es decir, las redes que uno mismo establece para el proceso de formación, tanto a los futuros docentes, como plantea aquí, como a los docentes que se están formando. Bueno, el marco teórico de ese trabajo parte de, por supuesto, la utilización de las TIC, como muchas veces los jóvenes, nuestros estudiantes, lo desarrollan, y a veces no son conscientes ni de todas las ventajas ni de los problemas que tiene el uso de esa tecnología. Ayer también mencionábamos un poco esa parte. Y hace mención a una cosa que tal vez la palabra hace unos años en Colombia incluso sonaba como fea, y eran las instituciones que se llamaban como instituciones de educación no formal, al estilo de System Center, y que posteriormente el Ministerio de Educación las redefinió como para el desarrollo, digamos, para el desarrollo humano. Ese nivel de formación informal, pues quedaba como un poco, al decirlo como informal, la propia palabra informal, decía algo como que, bueno, si eso es informal, ¿para qué lo hago? O sea, ¿por qué? Porque tenía en la mente prácticamente desde hace muchos años las personas que la educación informal o la educación o la preparación para el trabajo y el desarrollo humano, como se le llama ahora, es una cosa que realmente no es válida, es solamente formarme, digamos, para un empleo, para algunas cosas, pero realmente no me favorece nada más. Esto, por supuesto, estas cosas han ido cambiando, las propias reglamentaciones del ministerio han ido propiciando que esa educación se modifique. Pero en la actualidad, ese aprendizaje informal, pues digamos que ha vuelto a cobrar relevancia. ¿Y a qué se denomina precisamente aprendizaje informal? Miren que está relacionada también con una frase que veíamos ayer al final. Entendemos el aprendizaje informal como todas aquellas actividades desarrolladas a lo largo de la vida. Recuerden que el doctor Gamboa nos hablaba también del aprendizaje a lo largo de la vida, cuyos resultados son la mejora del conocimiento, el saber cómo, las destrezas, competencias y cualificaciones. ¿Con fines de qué tipo? Personal, social o profesional. Y esto es una cita en este caso. ¿Qué entonces entendemos como entorno personal de aprendizaje? Quisiera, digamos, que en este momento alguno de los compañeros nos diera su criterio. Si conocen el tema, mejor. Si no lo conocen, con digamos, este esbozo inicial que yo he hecho de este material, ¿qué entienden o
qué idea les da cuando yo le hablo de entornos personales de aprendizaje. Como decía ayer, no tienen que hablar todos al mismo tiempo, cualquiera puede tomar la palabra. Como un aprendizaje autodirigido. Exactamente. Y si lo llevamos un poquito más tal vez al contexto específico de la, digamos, no de la traducción literal, porque bueno, pero si lo fuéramos a buscar la traducción literal al español, ¿de qué estaríamos hablando? Cuando hablo de entorno personal de aprendizaje, enfocado a lo que tú estás planteando, pero ¿de qué manera? Yo pienso que está enfocado hacia la vivencia del estudiante, ¿no? Hacia el entorno, hacia la solución de sus problemas cotidianos, para así, de alguna manera, interiorizar más el concepto que se pretende debatir o discutir en la clase. Ok. ¿Alguien más quiere hacer su aporte? Álvaro, toma en cuenta las necesidades de cada individuo. Álvaro, yo no sé los demás, pero se te escucha tenue. No sé si puedes mejorar el... Debe ser la conexión, profe. Mire, tiene en cuenta las necesidades individuales de cada estudiante, que son todas distintas. Por eso es algo muy personalizado y al propio paso o del mismo estudiante. Y como dije, pues teniendo en cuenta lo que cada uno necesita, que no es igual el uno que el otro. Ok. A ver, vamos a ir a algunas de las jóvenes que tenemos aquí, a Laura. Laura, ¿qué tú entenderías en este caso cuando yo te digo cómo crear un entorno personal de aprendizaje o lo que constituye un entorno personal de aprendizaje? ¿Qué tú nos pudieras comentar, Laura? ¿Laura? Bueno, a ver, Lorena. Parece que Laura no nos está escuchando. Lorena. Según lo que hemos estado hablando en estos minutos de la parte que he mostrado, ¿qué impresión te llevas o qué entiendes por entorno personal de aprendizaje? Lorena, ¿me oyes? Bueno, listo, vamos entonces a dejarlo aquí porque parece que tenemos dificultades con la... Bueno, entonces, ¿qué era, digamos, hasta ahí era el concepto y estábamos hablando de que el aprendizaje informal, digamos, son todas las actividades que desarrollamos a lo largo de la vida. Entonces, ¿por qué esto está relacionado con el tema de entornos personales de aprendizaje? Y algo que quiero un poquito para llevarles a los compañeros que hicieron su aporte. Esto no es solo para un tema para los estudiantes, sino también para el docente. Es decir, el docente, recuérdense que lo veíamos ya en las últimas corrientes pedagógicas, ya no es la fuente del conocimiento, es un guía, es un tutor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ponerle a esos estudiantes en la mano? Precisamente cuáles son las herramientas que él necesita para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. Y bueno, ahí está la cita. Sobre todo Salinas es una gente que ha trabajado mucho en esto. Se requiere, según plantea, el desarrollo de competencias tecnológicas y sobre todo comunicativas por parte de los usuarios, que pueden ser los docentes y los estudiantes. En el caso de también el apoyo y guía para, digamos, trabajar o la percepción que uno tiene de esos entornos de comunicación. Una de las cosas importantes que se menciona también en esta introducción es el trabajo colaborativo. Recuérdense que en la primera sesión, cuando veíamos el video de Virtual Educa, que ustedes lo tienen también los que no lo pudieron ver ese día, pues una de las cosas que se planteaba precisamente es el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué colaborativo? Porque precisamente se ha ido cambiando o modificando esa concepción que teníamos inicialmente, tal vez, que es el trabajo en equipo, para darle paso a precisamente lo que es el trabajo colaborativo, que igual puede ser perfectamente en equipo de cualquier tamaño.
Eso precisamente, digamos, es una de las cosas o una de las demandas actuales de la sociedad. Hoy en día, básicamente, el trabajo colaborativo, y ustedes lo vieron también en el video, es prácticamente la segunda competencia o el segundo criterio de selección de trabajadores en las principales empresas del mundo, es decir, que sean capaces de trabajar de manera colaborativa. Digamos que la parte teórica del trabajo colaborativo está en los trabajos de Vygotsky, de Piaget, toda la parte cognitiva, en la teoría social del aprendizaje, que es una de las cuestiones, digamos, que diferencian precisamente a Piaget y a Vygotsky, cómo precisamente cuando uno comparte con otras personas, cuando interactúa con pares, como en este caso que nosotros en este diplomado, básicamente yo no me considero el profesor del diplomado, sino un profesor más que está compartiendo tal vez algunas experiencias, algunas cosas producto de la formación. Es decir que todos estos cambios que se han producido hacen que también la perspectiva que nosotros tenemos de cómo nos formamos tiene que cambiar. Y todos los materiales que nosotros vamos a estar viendo desde hoy hasta el último día de clase la semana próxima, precisamente es cómo nosotros creamos, mejoramos o nos hacemos nuestro propio entorno personal de aprendizaje y cómo podemos decirle a nuestros estudiantes, orientar a nuestros estudiantes de qué manera ellos deben definir el suyo. Entonces, bueno, este material con el cual comenzamos la clase, insisto, ahí está, ustedes lo pueden seguir viendo. Básicamente hay muchas referencias a los PLE como, digamos, herramienta o enfoque del aprendizaje para adquirir la competencia digital, pero no solo la competencia digital, sino mantener precisamente el famoso aprendizaje permanente, el aprendizaje a través de la vida. ¿Qué es lo que diferencia, digamos, un entorno personal de aprendizaje de la forma normal que nosotros utilizamos, digamos, en nuestras clases o qué hace diferente estos entornos? Principalmente la existencia de herramientas, mecanismos y actividades para leer. Herramientas, mecanismos y actividades para hacer o reflexionar haciendo. Y por último, herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad. Esto es muy importante, es decir, cuando nosotros veamos ahora el resto de las características y cuáles son los elementos básicamente de esos PLE, vamos a entender mucho más estos tres aspectos. ¿Okay? Y bueno, de manera especial, como los principios pedagógicos de los entornos personales de aprendizaje, por supuesto, están basados en la teoría conectivista. Porque digamos que esa teoría, esa corriente, como decíamos ayer, le da un trasfondo diferente con la utilización de las tecnologías a las teorías anteriores que eran el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Y, digamos, se mantiene como una extensión del conocimiento y la comprensión a través de una red personal. Y aquí es donde básicamente nos vamos a enfocar. Es decir, esa red personal, esa PLN o SPLE, cualquiera de las dos, precisamente cómo desarrollarlo, cómo mantenerlo. ¿Okay? Esto nos va a llevar también a la necesidad, y va a ser uno de los últimos, digamos, puntos que vamos a tocar en el día de hoy, nos va a llevar a la necesidad de precisamente uno de los pilares del conectivismo, y es el establecer estas relaciones o estas redes de aprendizaje. Y yo les voy a precisamente a sugerir al menos una o dos en las cuales ustedes van a poder interactuar y ustedes mismos van a proponer o van a mostrar, digamos, algunas de esas redes en las cuales estoy seguro que la mayoría de ustedes están inmersos y que buscan fundamentalmente el proceso, mejorar su proceso de aprendizaje o al final, lo que decíamos, de continuar aprendiendo durante toda la vida. Esos son, digamos, los elementos básicos con los cuales queríamos iniciar esta presentación. Entonces, bueno, se me perdió. Creo que la cerré. Ah, sí. Acá, en este caso, entonces, este es el primer material
que es obtenido de DiaNet, la experiencia de creación de los entornos personales de aprendizaje. Entonces, me voy a permitir abrir el segundo material, que precisamente trata acerca de conectivismo y los entornos personales de aprendizaje como dinámica pedagógica del siglo XXI. Esta es la exposición que yo les comentaba, que desarrollamos en el Congreso de Pedagogía 2017. Bueno, voy a saltarme toda esta parte inicial. Voy a saltarme también esta parte, digamos, introductoria, que habla mucho de la parte pedagógica, y paso básicamente a el último punto de lo que tratábamos ayer. En este trabajo de Siemens, del año 2005, que es donde prácticamente él introduce el término de conectivismo. Nosotros precisamente una de las cuestiones que planteábamos ahí como un desafío, digamos, como plantear un reto a los profesores que participaban en ese evento, era precisamente tratar de decir por qué seguimos atados a teorías que tienen ya más de 40 años. Por ejemplo, el caso del constructivismo. ¿Qué pasa? Que en los últimos tiempos no ha pasado nada. O sea, no hay pedagogos después que ya Piaget, Vygotsky dejaron de hablar del tema del constructivismo. Nadie más ha vuelto a tocar esto, digamos, actualizando estos conceptos. Esa era prácticamente, digamos, que fue el eje de la discusión nuestra en la charla, y realmente fue, por lo menos para mí, fue muy, muy enriquecedora por los planteamientos que hicieron muchos de los asistentes al Congreso. Digamos que la implementación de las TIC hace que precisamente se facilite en muchos casos precisamente la implementación del constructivismo. Y bueno, la forma en que construimos nuestro aprendizaje. Bueno, aquí seguimos hablando un poco el tema, metíamos, digamos, también aquí a discusión el tema de Google. Y la pregunta que planteamos en este caso es, y la podemos traer acá también, ¿puede algún especialista en el campo que sea superar el nivel de actualidad de cualquier búsqueda en bibliotecas digitales, artículos y revistas de tecnología que se actualizan diariamente? Esta era la pregunta que hacíamos ayer, y que me recuerdo también que el doctor Archila respondía. ¿De qué forma nosotros podemos mantener en cualquiera que sea el campo, digamos, hablábamos específicamente del campo del derecho, cómo nosotros pudiéramos estar actualizados si no contamos con esas herramientas digitales, con esas herramientas que nos mantienen precisamente actualizados? Es decir, hoy en día, la persona que diga, no, a mí no me gusta la tecnología, puede tener el nivel de actualización de una que sí lo haga. ¿Es posible? Era otra pregunta. ¿Alguien puede, digamos, decir cuánto del conocimiento que ha almacenado la humanidad a lo largo de miles de años sigue siendo pertinente e importante hoy en día? Bueno, aquí tengo muchos profesores de distintas áreas, pero sé que también hay muchos de derecho, y estoy seguro que esta pregunta se la han hecho más de una vez. Es decir, importante que algo de lo que decíamos en la noche de ayer, nosotros no podemos mandar a recoger, como se dice, digamos, vulgarmente, las teorías pedagógicas anteriores y decir, bueno, ahora tenemos que meternos, digamos, en el conectivismo, olvidarnos de todo lo demás, o en el caso que yo les ponía como ejemplo, decir, no, listo, ya aquí no podemos aprendernos nada de memoria porque eso es un tema conductista, y si se aprende algo de memoria, entonces yo sería conductista, y la idea no es que sea conductista, sino que sea constructivista. Entonces, le digo al estudiante, bueno, apréndete por ti solo, qué cosa es la multiplicación y cuáles son las famosas tablas de multiplicar. Entonces, eso sería, digamos, como una cosa bastante complicada, y yo pienso que, insisto, muchos de ustedes en algún momento se han hecho la misma pregunta. Es más, cuando a veces buscamos en Google, una de las herramientas que yo les voy a comentar ahorita para orientar a nuestros estudiantes es precisamente de eso. Ayer recuerdo que buscábamos la palabra conectivista y nos daba alrededor de 220.000 resultados de conectivismo. Yo digo, existe forma de que nosotros podamos filtrar, digamos, esa información. ¿De qué manera, digamos, yo puedo decir, no me interesa, porque lo que estoy buscando son cosas actuales, novedosas, no me interesa lo que escribió alguien en el año 2008, 2007,
cuando realmente la tecnología no tenía el nivel de desarrollo de hoy. Entonces, ¿cómo hago para eso? Bueno, básicamente, una de las cosas que entonces nos planteábamos en este momento era los famosos entornos personales de aprendizaje. ¿Qué cosa definíamos en este caso? Bueno, aquí hay un libro de la doctora Janet Zucker y la doctora Cecilia Correa, del año 2015, ellos plantean: el maestro en su accionar democrático puede asumir estrategias pedagógicas que sean acordes a la referenciación de la pluridimensionalidad como consideración fundamental de la naturaleza humana. Aquí hablamos como consideración fundamental de la naturaleza humana. Mediaciones pedagógicas. Recuérdense que cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de las TIC, no es el fin, sino el medio. Entendida esta como la multiplicidad de vías que puede utilizar de manera interdisciplinaria el maestro para lograr penetrar en las esferas profundas de la motivación y el interés del estudiante. Entonces, aquí precisamente una de estos planteamientos, que fíjense que es bastante reciente, de dos personas que trabajan mucho la parte pedagógica, como la doctora Cecilia, la doctora Janet Zucker. En este caso, digamos, esto es una de las partes o instrumentos que conforman un entorno personal de aprendizaje. Bueno, no voy a hablar aquí de la parte del conectivismo, voy a pasar directamente. Bueno, sí quiero hacer esta mención porque a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Ustedes saben que la Universidad del Norte desarrolla siempre conferencias a la Cátedra de Europa. Precisamente en el año de 2016, ese profesor Yamil Salmi, es un pedagogo bastante reconocido, planteaba, o sea, le daba título a la parte de esa intervención, decía: el futuro ya llegó, nuevos desafíos para las universidades del siglo XXI. Y una de las cosas que él planteaba en ese momento era si realmente las universidades estaban preparadas para ese proceso. Fíjense que eso fue en el 2016 y la pandemia llega ahora en el 2020. Entonces, la pregunta parecía casi como una anticipación, porque lo que ha pasado ahora en 2020 ha dado un vuelco completo a todas las formas de utilización de la tecnología, como precisamente estamos haciendo ahora. En el año 2016, en 2015, bueno, el doctor Laster Gutiérrez, ustedes todos lo conocen, en mi persona, creo que, no, incluso antes, nosotros fuimos, digamos, los fundadores o los creadores de este diplomado en docencia universitaria. Y en aquel momento, incluso algunas de las cosas que planteábamos era de hacerlo virtual, es decir, que no hubiera la necesidad de que todos estuviéramos juntos en un salón de clases, porque nosotros podíamos perfectamente virtualizarlo utilizando herramientas. Realmente eso todavía no se ha logrado. Estamos haciéndolo ahora, pero si ustedes buscan en las características que tiene el diplomado y de la forma en que está registrado, sigue siendo un diplomado presencial. Entonces, fíjense que ya incluso desde esa óptica, nosotros estamos, o por obligación, pero estamos cambiando la metodología del diplomado y por consiguiente también muchas de las estrategias y las cosas que teníamos planteado. Yo decía, esta misma aula virtual que ustedes están viendo constantemente, esa misma aula virtual, nosotros la hemos cambiado, la hemos tenido que adaptar. ¿Por qué? Porque precisamente muchas de las, digamos, de las características que habíamos diseñado para el diplomado implicaban que los estudiantes iban a hacer exposiciones al frente del salón. Por eso muchos de esos materiales que yo les mostraba ayer, hechos por grupos de estudiantes, que digamos la parte que nosotros mostramos y que aquí vamos a dejar también para el último encuentro, que es, digamos, el trabajo con la plataforma Moodle, que implica el uso de Moodle, o sea, el entorno, digamos, virtual que manejamos como EVA. Son cuestiones que, digamos, nos permitieron, de cierta forma, llegar al día de hoy, y que la mayoría de los compañeros que están aquí, yo estoy seguro que nunca pensaron que iban a estar trabajando de manera remota con sus estudiantes. Yo conozco prácticamente, insisto, personalmente, a la mayoría de los profesores, sobre todo a los que ya tienen más tiempo acá en la institución, el doctor Esquil, el doctor, bueno, Gamboa es más joven, la doctora Erika, Espirco. Es decir, aquí
muchos nos conocemos personalmente, e incluso en la época en que manejábamos también este criterio de la parte pedagógica, del modelo pedagógico de la institución. Entonces, estamos conscientes que muchos de los compañeros que están acá, y bueno, algunos lo mencionaron ayer, todavía teníamos en nuestras mentes la utilización en alto grado de la pedagogía, digamos, tradicional. Y ahorita mismo uno de mis queridos profesores, el profesor Jorge, decía, bueno, hay veces que los estudiantes, yo decía, bueno, es que ellos a veces quieren volar o correr antes de caminar, porque precisamente estamos en una dinámica en la cual nuestros estudiantes, pues, quieren ir mucho más allá a veces de lo que logramos en la presencialidad. Una de las grandes ventajas que tiene el modelo que estamos utilizando es que cada cual lo maneja a su ritmo. Aquí hay muchos profesores ahora que no pueden estar presentes, pero yo estoy seguro, no he hecho la estadística, pero estoy seguro que muchos han entrado a ver los videos que hemos colocado en la plataforma. Es decir, que hay un cambio en la mentalidad. O sea, que la respuesta, yo creo que a esa pregunta que decía el profesor Yamil, es, cuando decía el futuro ya llegó, yo creo que sí debe ser. Nosotros estamos, yo creo, en este momento preparados, tal vez a la fuerza, pero estamos preparados para llevar adelante estos nuevos desafíos de las universidades. Profesor. Bueno, señor. Una pregunta. En el día de ayer estábamos comentando pues algunas anécdotas, y una anécdota que yo tuve en cuenta, por ejemplo, de su vida, fue el de una niña que no sabía hacer una operación si no era con la calculadora. Exactamente, las tablas de multiplicar. Sí. Igual que yo, me imagino que usted vino a ver un computador después de muchos años que era profesional. Después de que usted se hizo profesional, después de que se hizo docente o la carrera que haya estudiado, ¿qué lo hizo cambiar a usted de pensamiento en cuanto a estos entornos personales? Que ya yo lo he comprendido ahora, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de estos entornos personales? ¿Me entiende? Yo lo estaba viendo de otra manera. Antes de empezar la clase, yo lo estaba viendo de otra manera. Pero le cuento algo. Yo no vine a conocer un computador sino hasta el año 95-96. Yo trabajaba en la fiscalía desde el año 92, y resulta que nosotros le hicimos un allanamiento a Foncolpuertos en Santa Marta, y nosotros incautamos todos los computadores que habían allá. Esos computadores todos tenían pantalla negra y tenían, era más automático. Sí, y tenían un disco duro del tamaño de un long play. Sí. Yo no sé si usted se acordará de eso, del tamaño de un long play. Y la capacidad de memoria no era nada. No, es que yo era una locura. No, profe, yo sí tengo, digamos, esa ventaja competitiva, porque mi formación fue puramente licenciado en cibernética matemática, es decir, lo que acá después homologué en Colombia como ingeniero de sistemas. Entonces, desde que yo me gradué en el año 1981, los primeros 20 años míos de trabajo fueron precisamente con cualquier tipo de computador que usted se le pueda imaginar. Desde los computadores gigantescos, aquellos que nada más que servían, digamos, para empresas grandes, hasta cuando empezaron a salir ya después en los años 80, los computadores personales, que me recuerdo que los primeros eran como esos televisores que teníamos todavía hasta hace unos años, no los de pantalla plana, sino los de rayos catódicos de estos, famoso tubo de pantalla. Y esos, como usted dice, eran inicialmente monocromáticos, es decir, era verde sobre verde o verde sobre negro. Esos fueron los orígenes. O sea, tal vez desde ese punto de vista, cuando yo inicié entonces acá en Colombia, prácticamente ahí sí fue casi por una obligación llegar a un país nuevo, ya con 40 años encima, encontrar en una empresa un trabajo de ingeniero de sistema con toda la formación que tuviera, muchas veces me lo decían. Bueno, me obligó un poco a meterme en el campo de la docencia. Y ahí fue donde me di cuenta que perfecto, yo me podía desenvolver perfectamente en la docencia con la experiencia que traía, digamos, la formación de ingenieros de sistemas, tratando de, en esos momentos, si hablábamos de transmisión, prácticamente, estoy hablando de hace 20 años,
transmitir mis experiencias a esos estudiantes, cosa que todavía de cierta forma todos los que estamos aquí seguimos haciendo. Pero me fue más fácil asimilar el tema tecnológico precisamente por esa base. Pero entonces, ¿qué fue lo que me di cuenta? Que me faltaba la base, digamos, teórica, esa que hablábamos ayer, que Gamboa mencionaba y que yo le decía, no, tranquilo, nosotros no nos vamos a quedar, Fabián, en este estado de manejar, digamos, teoría, sino que vamos a tratar de todo esto de alguna manera llevarlo a la práctica. Yo creo que... Sí. Otra pregunta. ¿Usted no considera que de pronto estas tecnologías hacen más flojos a los estudiantes? Es decir, ellos solamente van a Google, copian, pegan y listo. Y presentan un trabajo que uno les coloca, un trabajo de investigación, van a Google, copian, pegan y vienen y le presentan a uno el trabajo ya. No aprenden nada, no leen ni nada. Y bueno, eso era lo que creía yo antes de asistir a esta clase de entorno personal. Ya. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que uno está llevando al estudiante a otro concepto y no a eso, a que ellos trabajen todo dependiendo del sistema, de Google y de todo eso, ¿me entiendes? Por eso sí, yo, sí. Aún así yo pienso eso, porque hay estudiantes que son así. Esa era la pregunta. Gracias. Sí, Jorge. Sí, escuchando atentamente a usted, profesor, y ahora el aporte que hace el profesor Barriga, pues yo no sé hasta dónde sea también responsable el docente, porque es lógico, en estas tecnologías que hay que aprovecharlas todas, es una de las herramientas que tiene ese entorno personal, pero para eso es el docente, en la meta que se proponga con ese estudiante, que no lo pueda aislar la tecnología bajo el argumento que el estudiante es perezoso y va a copiar y va a pegar. No, esto es función también del docente, ponerlos a trabajar sobre este tema, pienso yo, no sé. Exactamente, doctor Jorge, tiene toda la razón. Es decir, esa precisamente al principio me sonreía porque esa pregunta que hacía el doctor Sisto fue la primera que hicieron cuando terminé la exposición. Había muchos docentes, imagínense ustedes, docentes cubanos que tenían formación de más de 40 años, como tal vez muchos o algunos de los que están acá. Y ellos decían eso precisamente, pero ¿cómo yo hago para que ese estudiante no me copie y pegue? ¿Cómo yo hago para que realmente la búsqueda que él haga no lo haga? Y eso es lo primero que yo le digo a los estudiantes míos hoy en día. Hey, muchachos, no me hagan pasar trabajo entrando a buenastareas.com o al rincondelvago.com porque realmente ustedes me tienen que decir cada elemento de lo que ustedes me colocan en el trabajo, en el ensayo, en lo que sea, en la tarea. Ustedes me tienen que decir de dónde lo sacaron y yo voy a hacer la respectiva búsqueda a ver si lo que ustedes me están colocando en ese trabajo, en esa tarea, no es una copia burda de algo que ya alguien dijo. La otra cosa la vamos a ver cuando entremos, digamos, no sé si es la próxima, el día de mañana o el jueves, el otro jueves, y es precisamente lo que son los códigos de ética, doctor. Nosotros hoy en día, en ese aprendizaje informal que vamos a estar viendo, vamos a estar viendo muchos de los elementos en estos días, en ese aprendizaje informal, las universidades, todas las grandes universidades que crean, digamos, ambientes masivos de formación de la que planteamos ahora que es informal, muchos de ellos lo único que les plantean y le hacen leer y que usted sencillamente chulee que está de acuerdo, es la parte ética, en la cual usted se compromete a desarrollar los contenidos, usted solo, que eso precisamente es para lograr que usted tenga el aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que dice el doctor Jorge es muy cierto. Nosotros, ¿cómo sacamos a los estudiantes de este mundo? Yo les decía, creo que fue ayer, o cuando hablábamos de la tecnología, y había un profesor en la San Martín que decía, no, para que no se copien y se peguen, yo lo hago que me lo escriban a mano. Y yo siempre veía eso como un absurdo. Decía, pero ¿qué evita que lo que le están haciendo a mano no lo están leyendo y sencillamente trasladando de la pantalla del computador a una hoja? O sea, eso no tiene sentido. Nosotros lo que tenemos que lograr, y yo creo que ahí es donde está el kit de este asunto, es lograr que esos estudiantes hagan un buen uso de esa tecnología.
que no la utilicen precisamente para el copy-pega, para el copy-paste, que no hagan plagio. Y para eso, por supuesto, que en la medida que ha ido avanzando la tecnología, también a nosotros los profesores se nos han colocado en la mano herramientas para evitar eso. Ustedes saben que cuando esas herramientas no estaban desarrolladas, ¿cuántas personas no habían plagiado en el mundo? Y ustedes saben que hay casos muy sonados, incluso de presidentes, de personas que han plagiado tesis de maestrías, de doctorados incluso, y ahora que ya esas herramientas están más perfeccionadas, que son casi perfectas, usted cualquier trabajo que lo pase por una de esas herramientas le dice, hey, no, esto lo dijo fulanito en tal trabajo hace tantos años. Este pedazo de acá lo dijo Esperancejo en tal año, en tal trabajo. Es decir, que hoy nosotros tenemos en la mano las herramientas. A veces, tal vez por desconocimiento puede ser, no tenemos necesariamente que conocerlo todo. Bueno, esta es una de las vías por las cuales estamos buscando precisamente, digamos, aumentar ese nivel de conocimiento de determinadas herramientas. Pero hoy en día hay muchas herramientas antiplagio. Ustedes buscan en internet y les sale varias gratuitas online con determinadas limitaciones. Esas limitaciones pueden ser la cantidad de texto, pueden ser algunas para que usted, digamos, compre la versión paga. Pero muchas universidades tienen el Plagium, que es una de las mejores herramientas, digamos. El Plagium hoy en día es una herramienta que hay que comprarla, hay que pagarla, pero tiene una facilidad para detectar copiado increíble. Entonces, doctor, lo que tenemos que precisamente es lograr, primero, en la parte ética, que ya la hemos hablado aquí en otras oportunidades, la parte ética de nuestros estudiantes no se puede descuidar. Creo que precisamente el doctor Skip Mena fue uno de los primeros que mencionó eso al inicio. Pero tampoco podemos, tenemos que tener confianza en nuestros estudiantes, pero para tener confianza también hay que desconfiar. Entonces, yo estoy muy seguro que mis estudiantes son magníficos, que no van a copiar, que no van a hacer plagio, pero por si acaso, yo voy a utilizar las herramientas que tengo para detectar. Entonces, esas son como, digamos, algunas cosas relativas a ese tema. Entonces, bueno, aquí están algunas de las cosas que plantea el conectivismo en este resumen que le estoy leyendo, pero quería ir un poquito más precisamente a lo que es la parte de los entornos personales de aprendizaje. Quiero reconocer que mi primer contacto con esto fue también en la Cátedra de Europa, en el año 2014 de la Universidad del Norte. Un profesor que era vicedecano de precisamente la universidad esta que estamos viendo, Castilla-La Mancha, y el señor Felipe Gertrudis es un erudito en el tema de los entornos personales de aprendizaje, un experto también en, digamos, la utilización de herramientas disponibles en internet, y precisamente él decía, bueno, un entorno personal de aprendizaje, y me empezaba a hablar de muchas cosas que yo decía, pero ¿de dónde sale esto? Porque yo no conozco de esto. La definición de, digamos, el experto mejor de España en este momento, Álvarez, en el año 2014, o la más completa, digamos, que yo pude encontrar, es esta. Dice, un entorno personal de aprendizaje es una combinación híbrida de dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales que empleamos para adquirir de forma autónoma nuevas competencias en la solución de problemas. Miren que aquí en 3 líneas se define lo que es un entorno personal de aprendizaje. Es decir, es cuando yo combino cualquier tipo de herramienta, ya sea un dispositivo. Cuando digo de un dispositivo puede ser el televisor. Cuando digo un dispositivo puede ser el radio. ¿Ve? Aplicaciones. Muchas de las aplicaciones que tenemos que brindan acceso a información. Dentro de esto, los servicios, las redes personales que manejamos. Estoy seguro incluso que muchos de aquí, de una forma u otra, estamos manejando redes personales. Por supuesto, no le hemos dado el apellido porque nos metemos en una red, empezamos a compartir con colegas y no nos damos cuenta, y aquí precisamente por el desconocimiento del término, que al estar dentro de esas redes personales nosotros estamos aprendiendo, y al estar aprendiendo estamos haciendo
el famoso aprendizaje informal. Porque cuando usted está en una red y usted conversa, como estamos, no en este espacio que nosotros tenemos ahora no es informal. Este es un espacio que tiene determinadas características, determinadas reglas, evaluaciones, como hablaba el doctor Espirco ayer. Es decir, hay una cantidad de reglas en este espacio. Pero digamos que cuando nosotros veamos los MOOC o cuando veamos algunas otras experiencias, pero cuando veamos los objetos virtuales de aprendizaje, los repositorios de objetos virtuales de aprendizaje, que ya casi, Fabián, ya casi estamos llegando ahí, dame la oportunidad. Precisamente cuando miramos eso, nos damos cuenta de que sí tenemos o hemos creado a lo largo de muchos años nuestros entornos personales de aprendizaje. Y fíjense que me vuelvo a la definición. Una combinación de dispositivos, aplicaciones, servicios y redes personales. ¿Que empleamos para qué? Para adquirir de forma autónoma. Aquí está la palabrita, autónoma. Nosotros mismos, nadie nos está guiando, nadie nos está diciendo, haga esto. Cuando usted tiene Legis, cuando usted entra en una de las plataformas o una de las herramientas que utilizan ustedes, por ejemplo, los abogados aquí presentes, para estar al día en las últimas resoluciones, en los últimos decretos, todo eso que Legis hace, yo creo, bastante bien. Ahí usted en ese momento, nadie lo está obligando, o alguien lo obliga, lo está obligando su propio sentir de que usted tiene que estar al día, porque una persona que no está al día en cualquiera de los ramas de los campos del saber hoy en día, se desactualiza con una velocidad increíble, porque es que la información hoy se está haciendo obsoleta en prácticamente 18 meses. Es decir, usted se gradúa hoy con todo el conocimiento de abogado o ingeniero de sistema, con todo el conocimiento de las leyes, con todo lo que usted quiera, ha sacado 5 durante toda la carrera, hizo una tesis meritoria y usted lo pone en una isla desierta durante un año, de un retiro para que usted descanse de tantos estudios, y cuando usted vuelve a la vida real, usted es un ignorante de muchas de las cosas que han pasado. Entonces, de manera, digamos, más informal, todo aquello que empleamos hoy en día gracias a Internet para buscar, filtrar, analizar y producir información. Y, por supuesto, aquí entra la parte de lo que nosotros queremos que ustedes se den cuenta. Cada persona es libre y capaz de armar, entre comillas, su propio entorno personal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque depende del software, del hardware que utiliza con más frecuencia, de a cuántas redes está vinculado, es decir, de una serie de factores que realmente son sumamente importantes. Entonces, fíjense que poco a poco hemos ido avanzando, lo que decía Sixto ahorita, y ahora con este nuevo pedazo que hemos avanzado de este documento, ya hemos visto que el entorno personal de aprendizaje, es la pregunta que hacía hace un rato, es, la palabra me lo dice, el kit de la frase está en la palabra entorno, porque es lo que me rodea, y por supuesto que es personal porque es mío. ¿Para qué? Para aprender. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué herramientas o de qué factores o cómo yo hago, de cualquiera de las formas que me planteé la pregunta, para aprender, para mantenerme actualizado? Eso conforma mi entorno personal de aprendizaje. Entonces, insisto, ahí hay software, ahí hay hardware, ahí hay dispositivos. Entonces, los estudiantes nuestros, por ejemplo, muchas veces están más familiarizados tal vez con esto que nosotros, porque, digamos, a veces nosotros cuando hablamos de la nube, de las redes sociales, el streaming, los blogs, lo que son las wikis, ese tipo de palabra para los estudiantes es el pan nuestro de cada día. Cuando ustedes no lo entienden en una clase de matemática, el muchacho, usted le pone una tarea, entra a YouTube y vea cualquiera de los miles de profesores que han hablado de ese tema en YouTube, mira el video, mira el tutorial y viene y resuelve el problema. Entonces, nosotros no podemos desconocer eso, y muchas veces, a veces nos dicen, no, pero es que las redes sociales, y casi categorizamos a un estudiante porque se la pasa en las redes sociales o porque se pasa mirando streaming,
Entonces, ojo, que esos estudiantes han creado su propio entorno personal de aprendizaje, pero nosotros no les hemos orientado a su creación. ¿Ok? De eso hay un ejemplo que siempre me gusta destacar. El aporte de sitios como YouTube en el ámbito educativo, o sea, desconocer la importancia que tiene YouTube desde el punto de vista educativo, pudiera decirse que es un pecado. ¿Por qué? Porque YouTube, y ustedes les muestro acá, les comparto, por ejemplo, este es mi canal de YouTube, ahí están muchas de las cosas que he ido compartiendo del diplomado, de clases, de distintas actividades, todo eso que está ahí es lo que conforma en este momento mi canal de YouTube, una serie de videos de más o menor calidad puede ser, no digo que sean de la mejor calidad, pero evidentemente en todos ellos hay algún tipo de mensaje y en todos ellos siempre se va a aprender algo. Trato de ser lo más, digamos, formal posible desde el punto de vista de definiciones, desde el punto de vista de la utilización de determinadas herramientas, pero nosotros tampoco podemos decir que todo lo que hay en YouTube es válido, ni que todo tiene perfectamente utilidad, porque se sabe que a YouTube cualquiera, y ese es el pecado también capital de Wikipedia, cualquiera puede subir contenido. Y un tutorial en YouTube lo puede hacer cualquiera. Y a partir de que esa persona lo sube, se puede volver lo que hoy conocemos como viral. Es decir, un muchacho sube un video de cómo resolver tal cosa o cómo hacer tal tarea y empieza la bola a rodar. Empieza con sus compañeros se lo dicen a otro y en cuestión de horas ya puede hacerse viral cualquier cosa hoy en día. Entonces, aquí hay otro término que yo quiero compartir también con ustedes, posiblemente muchos lo conozcan, y es precisamente este de curación de contenido. No sé si, así preguntado de frente y sin darles mucho tiempo a pensar, ¿alguien me puede definir qué cosa es curación de contenidos? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Hay una frase que estaba mostrando acá que se llama curación, aquí lo tengo entre comillado. La pregunta precisamente es ¿qué cosa pensamos o conocemos como curación de contenido? Doctor Milton, Sería... ok. Profe, hay otros micrófonos abiertos y ahí... Sí, por eso agradezco solamente el que vaya a intervenir. Gracias. Laura, ¿ya entendiste la pregunta? Sí, señor, sí entendí la pregunta. Pero la verdad nunca había escuchado ese término o esa expresión. Ok, listo. Profe René. Sí, dígame, Esteban, doctor. Profe, vea, curación de contenido por lo tal es algo más que todo dentro del campo en el que yo me desarrollo como comunicador, es la parte del contenido que usted maneja, en su caso YouTube. Podemos hacer una comparación con el tema de los curadores de arte, que se encargan de observar la pieza, lo que sea, y con base en eso decir cuál es el defecto y dedicarse a la respectiva reparación. En este caso, lo que usted está diciendo, el contenido que usted maneja en su canal de YouTube tiene que ver mucho con la parte teórica, pues en nuestro caso la parte del diplomado docente. Pero, por ejemplo, si algún curador de arte, algún curador de contenido le dice, René, usted puede hacer esto, pero vamos a ponerle, por ejemplo, a cambiar la manera en la que usted redacta la sinopsis de ese contenido para que sea más atractivo al público, sin necesidad de ver el video. Eso forma parte dentro de lo que es una persona que hace curación de contenido. Bueno, me gusta ese enfoque porque realmente me aporta algo muy interesante. No sabía que en parte del arte existía esa... Pero interesante. Gracias, doctor Esteban. Profesor, ¿no será... Eso no está relacionado generalmente como con algo de como crear un filtro para... ¿cómo le diría? Es decir, si yo tengo un texto,
si yo tengo un texto que yo lo voy a poner de presente para un trabajo de los alumnos, entonces yo lo que hago es, si por ejemplo se trata de un texto de Chile, de México, de Puerto Rico, de cualquier otro país, y que de pronto tiene ciertos aspectos que no pegan con la legislación colombiana, entonces yo lo que hago quizás es, no sé, hacer un filtro para quitar todo aquello que no pega con la legislación colombiana, modificarlo un poquito, de pronto tratar de, ¿cómo le digo? Sí, de filtrarlo. Quizás se podría llamar curarlo. El texto para poderlo hacerlo más explicativo para los estudiantes. Yo voy a hacer el ejercicio con ustedes y voy a buscar acá el término. Curación de contenidos en educación. La primera respuesta que me sale. Dice aquí, la curación de contenido es por tanto una habilidad básica tanto para el docente como para sus alumnos. Yo no estoy de acuerdo con la parte de los alumnos. El término curación de contenido, que viene del inglés, content curation, se refiere a la selección de información que otros han producido alrededor de un tema específico. Ahí sí estoy de acuerdo y esa es básicamente la definición. Es decir, es como la revisión, esta que planteaba muy bien nuestro colega, es la revisión que se hace, en este caso, de un material y es como darle el OK. Listo, sí, este material, o como usted decía que usted hace antes de entregarle a sus estudiantes, es la revisión del material antes de darlo a conocer, digamos en YouTube, o antes de subirlo a una plataforma. Precisamente lo que estábamos diciendo de YouTube es eso. Es decir, ¿cuántos tutoriales hay en YouTube? Ahora, ¿cuántos de esos tutoriales realmente han sido analizados por un experto, no por la persona que lo hizo, sino por un experto en ese tema, lo ha analizado, y como decía nuestro profesor, que me llamó mucho la atención, en el caso de las obras de arte, fue Esteban, ¿verdad? Ok, me llamó mucho la atención lo de las obras de arte porque precisamente, digamos que esos expertos lo que están haciendo muchas veces al hacer esos retoques es haciendo ellos mismos la curación del contenido hasta que llega un momento en que, digamos, ya ellos están satisfechos con la obra que sea de la forma en que quedó. Esa es la revisión por el experto. Por eso, uno de los elementos que decía hace un rato, que se hace la crítica con relación a Wikipedia, es que ustedes saben que Wikipedia, y la misma Wikipedia los dice, vamos a buscarlo. En Wikipedia hay muchos términos que no son, digamos que son cosas que no están curadas. Esto es una enciclopedia gratuita. Miren la cantidad de artículos que tiene traducidos, en este caso en español, casi 2 millones de artículos. Entonces, por supuesto que cuando usted busca contenido acá, hay mucho que puede haber sido ya curado, pero hay otros contenidos que incluso te permiten la edición. Entonces, esto es como, digamos, una de las características por las cuales muchos docentes a veces insisten, por favor, no busquen información en Wikipedia. Señores, Wikipedia no es malo. Wikipedia no es malo. Cuando nosotros, ya que estamos en un colectivo donde peinamos canas, muchos de nosotros, y excepto las jóvenes que están acá, nuestras compañeras son muy jóvenes tal vez para esto, pero los que ya tenemos una edad un poquito más avanzada, sabemos que empezamos a estudiar con nuestra primera enciclopedia, eran los volúmenes aquellos que a mí por lo menos mi tía jamás me dejaba tocar, lo que eran encuadernados en verde, empastado, con una calidad extraordinaria. Y la primera que conocí digital fue precisamente Encarta 95. ¿Cuántos de ustedes no trabajaron con Encarta 95? Con Encarta 98. Aquí hay muchas colegas jóvenes y muchos colegas jóvenes, pero yo estoy seguro que esa palabra, la mayoría, al menos si no trabajó directamente con ella, por lo menos lo conoce. Profe, yo trabajé con Encarta, yo vine a tener internet aquí en mi casa en el año 2008, por allá, cuando yo estaba como en 10º, en el bachillerato.
y me acuerdo que yo utilizaba Encarta Bueno. y era la Wikipedia de aquel momento. Exactamente, porque además era posible, porque era un CD. Imagínense ustedes qué información, qué volumen de información manejábamos en aquel momento, que la información que era prácticamente una maravilla que había en un CD. Cuando todos sabemos la capacidad de un CD son 600, 700 megas. Y ahí había imágenes, videos de cuántas cosas estaban. Es increíble, como dice Laura. Pasan 3 años y sale la versión de Encarta 98. Y en esos 3 años, ¿usted sabe ya en cuántos CD venía Encarta? Con 3 CD. Es decir, que en 3 años prácticamente se triplicó la cantidad de información de la primera enciclopedia. Por supuesto que ya después, todavía en línea, y yo he entrado aquí en el sitio de Wikipedia para poner el ejemplo de contenido no curado, pero aquí yo le puedo, y que nosotros nos dieron una capacitación reciente, creo que acerca de creo que era de la Enciclopedia Británica, y aquí está, Enciclopedia Británica. Miren acá. Ahí está. O sea que el concepto de enciclopedia no se ha perdido. ¿Ok? El concepto de enciclopedia sigue vigente. Muy buena enciclopedia. ¿Y qué es la diferencia entre esta, por ejemplo, y Wikipedia? ¿Cuál es la diferencia fundamental? De que todo el contenido que tiene esta enciclopedia es contenido curado, es contenido revisado, es contenido a los cuales los expertos le han hecho todas las revisiones que usted se pueda, que usted quiera. Entonces, esa es la gran diferencia. Ay, señor, ¿yo no estaba grabando la reunión? Sí, ¿verdad? Sí. Esta es la gran diferencia entre cuando nosotros hablamos de contenido curado y contenido no curado. Es decir, cuando estamos hablando, digamos, en Encarta 98, dice Sonia. Cuando estamos hablando de contenido curado, es un contenido que ha sido revisado y que se puede confiar en un alto grado de que es un contenido que es válido. Por eso cuando nosotros guiamos a nuestros estudiantes, en el proceso, cuando estamos con ellos, todavía no voy a poner la parte del entorno personal de aprendizaje con ellos, pero este pudiera ser uno de los elementos. Cuando usted le dice a sus estudiantes, busquen en las bibliotecas digitales de la universidad, ellos tienen acceso a contenido curado. ¿Ok? Diferente, y ahora les voy a hacer la misma prueba que le hago a mis estudiantes. Miren, ayer yo busqué la palabra conectivismo, pero es un concepto que no tiene, digamos, digamos un concepto anterior como constructivismo. Más o menos, ¿cuántas respuestas usted cree que me pueda dar a esa palabra? Estoy buscando en Google, ¿cierto? Vamos a ver. 2.800.000 resultados. ¿Bien? Y fíjense que casi siempre el primero que sale es precisamente el de Wikipedia. Porque al ser la enciclopedia gratuita, muchas personas confían en las cosas que aparecen ahí. Y nosotros no podemos estigmatizar Wikipedia, porque muchas veces el contenido, aunque no está curado, es un contenido válido. ¿Aló? Sí, doctor Gamboa. Mire, claro que en Wikipedia, que es pues lo que ya casi por rutina los profesores decimos, no se contenten con Wikipedia, hay que ser justos en una cosa. Wikipedia está en varios idiomas. Si usted busca en inglés, ya verá que el nivel de curación es más alto, porque tal vez hay la costumbre que te ve bien de corregir algo que otro escribió. Si lo busca en alemán también va a encontrar lo mismo. En español yo no sé si nosotros aplicamos una diplomacia, perdónenme la palabra, como muy boba, y es la pena de corregir un artículo que otro escribió o no gastarle tiempo a eso. Porque esta Wikipedia, y esto quiere decir que una persona se puso en el trabajo de leer algo y decir, aquí falta una fuente.
aquí esto no está comprobado, porque eso ponen entre paréntesis, falta fuente, ¿sí? Bien. Entonces, eso por el lado de Wikipedia, pero si yo pongo en Google académico, ya me cambian las cosas. Esa es la respuesta, profe. Y me encanta que usted lo haya mencionado, porque es precisamente lo que quiero mostrar acá. Miren acá, yo tenía un salto aquí directo, pero no sé qué pasó. Parece que quité el plugin. Aquí, miren que en Google normal, yo busco constructivismo y 2 millones, casi 3 millones de resultados, ¿cierto? Vamos a buscar dentro de Google el Scholar Google. Scholar Google. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Básicamente, el contenido que está aquí es académico. Y aquí las estadísticas y todos los artículos que generalmente están aquí es porque han sido publicados en algún tipo de revista. Es más, fíjense que voy a buscar hacer la misma búsqueda. La misma, hasta con las mismas mayúsculas y todo para que no. Y miren cuántos resultados hay. 122.000 resultados. Es decir, de casi 2 millones de resultados, aquí se quedaron en el Scholar Google solamente 122.000 resultados. Esta es una de las herramientas, y me alegra que haya sido no yo, sino el doctor Gamboa quien lo haya comentado. Esta es una de las herramientas que nosotros tenemos que, por obligación, cuando le decimos a nuestros estudiantes, usted va a crear su entorno personal de aprendizaje y empecemos a utilizar esta terminología con ellos, ahí a nuestros estudiantes usted les puede decir con toda confianza, y más en el campo que nos movemos nosotros, que ya somos estudiantes de pregrado o de posgrado, usted diga, nunca me muestre un resultado si yo no soy capaz de encontrarlo en el Google académico o Scholar Google. Si yo no logro encontrar ese resultado acá, no me lo muestre. ¿Ok? Entonces dice que por ahí estamos empezando a crear una cultura. Pero es que esto además tiene la posibilidad, miren acá a mano izquierda, la posibilidad de que yo pueda buscar en un rango determinado de años o digamos en lo que se ha escrito desde el año 2019 a la fecha. Entonces fíjense que si busco desde 2019 pasamos de 122.000 resultados a 11.600 resultados. Entonces esto sí es una herramienta y aquí sí hay filtros, como decía nuestro profesor ahorita, y aquí sí hay contenido curado. Entonces esta es una herramienta que nosotros debemos decirle a nuestros estudiantes, bibliotecas o enciclopedias como la británica, bibliotecas digitales como la que tiene la universidad, que la mayor carga que tiene son de artículos académicos, o no me busque en Google, sino por favor entre a Scholar Google. Esa es la diferencia. Miren otra forma también, digamos, tal vez si en algún momento pues no queremos, digamos, queremos hacer una búsqueda no tan amplia, no nos interesa tanto el nivel de la... Pero sí queremos que sean contenidos actualizados. ¿Qué herramientas nosotros tenemos aquí para que los contenidos sean actualizados? Aquí lo dice, herramientas. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos clic en esta parte de herramientas, aquí decimos cualquier idioma, cualquier fecha, todos los resultados. Si yo entro aquí a cualquier fecha, yo puedo decir, hey, un momento, yo lo que quiero es una noticia sobre constructivismo que haya salido porque sé que salió en la última semana. ¿Será que en la última semana en Google encontramos algo acerca de constructivismo? Sí. Miren que salen resultados. Por supuesto, no van a salir la misma cantidad de resultados. Lamentablemente, como ya esto aplica un filtro, no nos da la cantidad de resultados, pero son muchísimos menos que los que vemos, digamos, en la búsqueda tradicional. Es decir, que por acá nosotros podemos filtrar de cualquier fecha, que es el implícito que tiene, a último año. Aquí ya salen, fíjense que otras que no estaban, ¿bien? Es decir, que nosotros no solo podemos decir, utilice Google, listo, puede utilizarlo, pero búsqueme los artículos que tengan menos de un año, o que sean como máximo del último año. O si estoy buscando una noticia, como dice ahora, bueno, dame las noticias, y aquí voy a llevarlo al máximo de la última hora. Vamos a decir, en la última hora, alguien ha escrito, mire, hay 2 resultados, en este caso, que se han incluido sobre constructivismo, uno de ellos en Wikipedia, precisamente,
Y el otro, bueno, alguien me dice, esto parece árabe, chino, no sé qué cosa es. Entonces, 2 resultados en la última hora. Esos son los filtros de Google. Pero si queremos contenido curado, y me devuelvo al término, tenemos que buscar, no en Google, sino en Escuela de Google. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí hay otros términos, bueno, son muy importantes, muchas de las cosas que se plantean acá. El tema de las redes sociales, yo recuerdo que en ACOFI, que es la reunión de facultades de ingeniería en el año 2013, era un congreso internacional, es un congreso internacional. Este profesor, que tal vez alguno de ustedes lo conozca, César Viloria Núñez, que es de la Universidad del Norte, él presentó un trabajo que se llamaba Seguimiento de clase de ingeniería en 140 caracteres. ¿Alguien me puede decir, sin yo decirle nada más, qué quiere decir este señor cuando dice seguimiento de clase de ingeniería en 140 caracteres? ¿A qué hace referencia? ¿Cuál de las herramientas o de las redes que utilizamos o que existen actualmente podemos decir que tiene, digamos, una limitación en cuanto a la cantidad de caracteres de las cosas que usted es capaz de compartir? Twitter. Dígame. Twitter. Exactamente. Twitter. La limitación primera que tuvo Twitter fue precisamente que usted no podía escribir nada que fuera de más de 140 caracteres. Y así empezó. Y hoy en día es la herramienta más utilizada para lograr compartir contenido y sobre todo contenido actualizado. Por supuesto, antes que me lo digan, lo digo. Por supuesto. Número de letras, número de caracteres, exactamente. 140 caracteres son que 3, 4 líneas como máximo. ¿Bien? Si contamos que los espacios también son caracteres. Por eso ahí también empieza la iniciativa de muchos, sobre todo de jóvenes, a empezar a utilizar las abreviaturas para muchas frases. Y entonces, ahí todo eso tiene sus implicaciones. Twitter también es una herramienta que usted la puede utilizar como parte de su entorno personal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque Twitter hoy en día es la fuente de noticias más relevante, más importante a nivel mundial. E incluso Twitter ha ido ampliando, y fíjense que este señor, César Viloria, decía seguimiento de clases de ingeniería en 140 caracteres. Y él lo que hacía era una exploración de la utilización de Twitter entre sus estudiantes para la mejor comprensión de temas de la asignatura gestión de proyectos en tecnología. ¿Bien? Como ellos, los estudiantes nuestros, se desenvuelven tan fácilmente en estas redes, pues para ellos pasa a ser no una obligación, sino una novedad. Y esta es otra herramienta que nosotros podemos incorporar en nuestros entornos personales de aprendizaje. Doctor Álvaro, ¿usted quería decir algo? No, doctor. Twitter, cuando usted preguntó. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos, digamos, en este momento? Ya yo no voy a seguir, ustedes pueden después continuar con el artículo, ya por ahí para adelante ya son cosas, digamos, tratando sobre lo mismo. Digamos, cuando nosotros hablamos de el qué, cómo y cuándo queremos aprender, precisamente esto es una de las preguntas que tenemos que hacernos nosotros primero y después hacer que nuestros estudiantes se hagan las mismas preguntas. ¿De quién depende la respuesta? De la persona que se la haga. Es decir, si yo se la hago a doctor Milton, si se lo pregunto a doctor Spilko, a Álvaro, cualquiera de los que están aquí presentes, voy a obtener muy posiblemente de todos una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque es que los intereses son personales. Y lo que a usted le interesa tal vez a otro no. A mí me interesan los temas de tecnología y todo lo que tenga que ver con tecnología y educación me apasiona. Entonces, muy posiblemente el doctor Milton me diga, no, a mí me interesa la tecnología, pero como algo colateral, como algo, digamos, solamente para la parte educativa. Me interesa más, no sé, la cosmonáutica. Listo, perfecto. El doctor Espíritu, no, a mí realmente me gusta el tema tecnológico, me gusta la cosmonáutica, pero prefiero, no sé, estar actualizado acerca del deporte. Entonces, cada persona quiere algo diferente.
quiere aprender algo diferente. Por eso nosotros en esta parte y en esta, digamos, acercándonos un poquito a ese mensaje que nos transmitía Fabián ayer con mucha razón. Nosotros en esta parte y en la segunda parte del curso que comenzamos la semana que viene, precisamente lo que estamos haciendo es un acercamiento a este tipo de herramientas y cómo cada una de ellas nosotros podemos utilizarla para mejorar nuestro proceso educativo. ¿A partir de qué? De que ya tenemos los fundamentos pedagógicos. A partir de que conocemos, y vamos a conocer sobre todo ahora con los objetos virtuales de aprendizaje, vamos a conocer muchos elementos que tal vez como docente resultan nuevos, novedosos, como es el diseño instruccional. Yo les soy sincero, yo no oí hablar de diseño instruccional, de lo que era diseño instruccional, hasta que la universidad presentó los primeros programas virtuales. Y en aquel momento yo estaba formando parte del equipo del primer programa virtual que presentó la universidad, y el Ministerio de Educación Nacional nos hizo un acompañamiento con 4 especialistas, uno de ellos en la parte pedagógica y uno de ellos en la parte tecnológica. Y yo, que pensaba que sabía mucho de la parte tecnológica, me di cuenta de que era un ignorante en el tema, de que realmente lo que se pedía en la dimensión tecnológica junto con la pedagógica, y uno de los primeros era precisamente esas 2 palabras, diseño instruccional. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa era para mí en aquel momento diseño instruccional? Ni idea. Eso no estaba en mi ámbito de conocimiento. Entonces, muchas de las cosas que vamos a estar buscando desde hoy hasta el último día es precisamente todas estas cosas que tenemos a nuestro alcance y que van a conformar nuestros entornos personales de aprendizaje. Les decía que, bueno, este material ya ustedes lo vieron. ¿Dónde es que está? Está acá, en la plataforma, en este enlace de conectivismo y entornos personales de aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Algo que, por favor, que nos haya quedado claro, que tengan alguna, que quieran que les amplíe algún término, algo de lo que he hablado hasta el momento. ¿No? ¿Todo bien? Doctora Chila, ¿todo bueno, bien? Muy buenas noches primero para todos. No, en realidad hoy he tenido un tema, y es que tenía la ceremonia de grados de diplomado y entré un poco tarde, entonces no estoy bien conectado con la clase, pero estoy poniendo atención y muy seguramente viendo todo el video me pondré al tanto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo sí lo vi que entró, salió, pero no sabía si era que se le había caído la conexión. Listo. Muchas gracias, doctor. Pregunto, lanzo la pregunta al aire. Cuando yo mencionaba ahora la palabra diseño instruccional, ¿alguien ha manejado ese término? Ahorita, por ejemplo, nuestro profesor, ¿quién fue? Esteban, nos comentaba algo con el tono de la curación de contenido que, por ejemplo, yo lo ignoraba. Y me llamó mucho la atención porque hace muy buena referencia a lo que es la curación de contenido. Bueno, les voy a dejar ahí la inquietud, la duda. Es solo para que ustedes vean la respuesta a esa pregunta que yo hacía hace un momento y que estaba en el artículo. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué tú quieres? ¿Cuáles son tus intereses? Va a ser posiblemente tan diferente la respuesta a cuando le pregunto cómo tú aprendes. ¿Qué tú haces para mantenerte al día dentro de lo que quieras? Dentro de tu conocimiento general, lo que le llaman cultura general, o dentro de tu rango de especialización, digamos, si es derecho, cualquiera que sea. Lanzo la pregunta, pero esta vez la voy a hacer dirigida. Jason, buenas noches. Últimamente tengo puntería, a veces. A ver, doctora Sonia. ¿Quién? ¿Es que llamaba a Víctor? No, doctora Sonia, ¿me escucha? Sí, señor. Doctora Sonia, yo quisiera que usted primero me diga cuál es su formación, para partir de esa pregunta. ¿Cuál es su formación? ¿Se refiere al nivel de estudios?
Sí, ¿cuál es su pregrado? ¿Cuál es o sea, qué es lo que en lo que usted se especializa? Ok, bueno, profe, soy abogada de profesión, soy especialista en constitucional, en contencioso administrativo y maestría en Derecho Público. Excelente. Entonces, ahora la otra pregunta. Fuera de eso, ¿hay algo más que a usted le interese mantenerse al día o estar informado? Sí, claro, constantemente. Por lo general, a los abogados nos pasa mucho y es que no solamente nos hacen preguntas relacionadas con la especialidad, sino que nos preguntan de la generalidad de las ramas, nos pueden preguntar de laboral, nos pueden preguntar de cualquier, porque parten de la base de que eres abogado y debes conocer pues las leyes en particular. Entonces, no es solo una constante actualización en la rama en la que tú seleccionaste, sino en el derecho en general. Entonces hay que estar constantemente en ese proceso de actualización. Perfecto. Y la tercera pregunta para terminar, ¿cuáles son las herramientas o de herramientas? Fíjate que en el concepto que decía ahorita de lo que es un entorno personal de aprendizaje, ¿cómo tú te informas? ¿Cómo tú te mantienes informada de todas esas cosas que te gustan o que laboralmente necesitas? O personalmente necesitas. Bueno, a través de la jurisprudencia, usted lo mencionaba ahorita, profe, las páginas estas de Legis y demás que nos brindan esa posibilidad. Bueno, con la actualización de los códigos también, las publicaciones que hacen las respectivas ramas. Ahorita mismo con todo este tema de virtualidad, los despachos judiciales, por ejemplo, el administrativo del Magdalena, el tribunal constantemente tiene inclusive grupo de WhatsApp y manda constantemente las últimas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, como herramientas, pues constantemente lo que es el Internet, y demás para mantenerse uno actualizado, los cursos de capacitación también. Ajá. O sea, que de WhatsApp y recibes la información. Sí, inclusive en un despacho del tribunal. Ahorita mismo se está empleando esa metodología. Tenemos un grupo ahí, constantemente el despacho envía las últimas sentencias de la Corte, del Consejo de Estado, perdón. Y hace sus comentarios y uno se mantiene también dentro de estos ambientes virtuales. Una última pregunta, Sonia. ¿Tú perteneces o te has integrado a alguna red con colegas, o sea, redes de esas que existen, tal vez, no sé, voy a tirar al azar porque no conozco en la parte del derecho, pero alguna red de abogados o alguna red de especialistas en derecho constitucional o lo que sea? ¿Estás en alguna red? Cualquiera No, que sea. No, señor, no estoy en ninguna. De pronto el doctor Espirco sí. Desde el punto de vista de la parte académica, ¿tienes también mecanismos para mantenerte actualizado? O, digamos, confías en este tipo de capacitaciones o de diplomados. ¿Tienes algún otro mecanismo que utilices para mantenerte, digamos, al día en la parte académica? Bueno, o sea, me inclino más por este tipo de capacitaciones, la verdad. Me siento mucho más confiada en cuanto al material proporcionado y demás, y por las personas que de pronto imparten, uno siempre como que tiene como esa perspectiva de que son personal capacitado y que bueno, te van a aportar. Pero pero para nadie es un secreto que inclusive uno encuentra ya muchos tutoriales en YouTube, como usted decía, de cualquier tema en específico, inclusive de varias universidades, de universidades de España, de varias universidades que hacen sus respectivos tutoriales, inclusive la Cámara de Comercio también hace tutoriales por YouTube y también uno puede acceder a ese tipo de información de manera rápida en cualquier momento. Puede estar uno haciendo otra actividad y coloca uno
un video y va constantemente, o sea, constantemente va escuchando contenido uno. Perfecto, gracias Sonia, muy amable. Alguien que no sea abogado y que quiera responderme las mismas preguntas que yo le hice a la doctora Sonia. Alguien que no sea abogado, porque quiero cambiar el chip en este momento. Es que yo creo que casi todos son abogados, ¿no? Bueno, yo no soy abogado, pero, aló, Gamboa, pues yo soy politólogo. Ajá. Pero yo, pues la forma de actualización que tenga, en eso se parece a lo de la doctora Sonia, utilizo también pues el Google Scholar con determinados temas y ciertas revistas a las cuales me suscribo, ¿no? Eso pues son un factor de actualización, pero realmente hay un factor de actualización que no siempre es el mejor, pero tal vez el más agradable es cuando se habla con amigos que tratan ese tema. Es decir, una charla con alguien que sabe del tema que uno quiere saber, pues esto... ¿Está en alguna red de usted donde haya ese tipo de personas? Eso es lo mejor del mundo, es poder conversar con alguien, con un amigo, sobre ese tema, ¿no? En el supuesto de que sabe de ese asunto. Perfecto. Bueno, ¿qué nosotros podemos sacar en conclusión de lo que nos decía Sonia y lo que nos dice el doctor Gamboa? Hay muchas fuentes de información. Realmente hoy en día la cantidad de fuentes de información, hemos mencionado algunas, que nosotros disponemos, la mayoría de ellas libres, gratuitas, precisamente son las que nosotros podemos utilizar y realmente utilizamos, sin haberle dado el nombre, para crear nuestro entorno personal de aprendizaje. ¿Ven? ¿Cuáles, digamos, tal vez no utilizamos? ¿Cuáles no utilizamos tal vez con mayor frecuencia? Por eso le hacía la pregunta a la doctora Sonia. Las redes de profesionales. Porque independientemente de los abogados que hay aquí o cualquiera que sea la formación, Fabián, ¿cuál es tu formación? ¿Tú eres abogado también? No, profesor, yo soy administrador de empresa con especialización en gerencia de mercadeo. Ah, perdón, yo sabía que aquí había otros que no eran abogados. Fabián, cuéntanos muy rápidamente, respóndeme las preguntas que yo le hice a la doctora Sonia. ¿Cuáles son tus intereses de mantenerte informado y qué fuentes normalmente utilizas para eso? Bueno, cuando yo me especialicé, pues me di cuenta que el marketing prácticamente evoluciona todos los meses y yo sigo una página que se llama Doppler, que prácticamente ellos nos van comentando lo que es la tendencia que tiene el marketing en este momento y por ese medio pues me voy actualizando que van existiendo varios segmentos en el marketing. Digamos que en este momento estoy por esa tienda. ¿Tienes suscripción a algún tipo de revista, algún tipo de material que te llegue regularmente, donde te mandan noticias, cosas con tus intereses? Estoy suscrito a una página que se llama Star Vimo, que tiene Instagram y tiene Google. Ellos simplemente me están enviando, digamos que, actualizaciones, pero a la vez me invitan a que hagan los cursos de ellos, pero de manera efímera también me están dando actualizaciones. Ok. Bueno, pregunto, todas estas herramientas que ustedes han mencionado de alguna forma, Miguel Fernando dice webinar, cierto, muchas de las tendencias actuales, es decir, constantemente yo recibo información de diferentes webinars que llegan con diferentes temas. ¿Por qué llegan a nosotros a veces información? Porque sencillamente accedemos a páginas, nos quedan gustando, a veces nos registramos en páginas y aunque pensemos que no, las páginas utilizan eso que se llaman las cookies, que ustedes tienen que aceptar cada vez que ingresan a una página, y en esas cookies quedan muchas de sus preferencias. Entonces, la cookie está asociada muchas veces al correo con el cual usted está. Por ejemplo, yo en esta
en este Google Chrome que utilizo, estoy con mi cuenta personal de Gmail. Entonces, cada vez que ellos ven los intereses, las páginas, las búsquedas que yo hago, a mí me empieza a llegar información relacionada con eso. A veces no me interesa, y a veces sencillamente la marco como spam y listo, pero a veces son cosas muy interesantes. Entonces, muchas de las cosas que yo recibo, bueno, va a ser que tenga algo aquí que no deba mostrar, pero por ejemplo, mire, bueno, aquí tal vez no tan, bueno, que hay muchas cosas de comunicaciones americanas, pero bueno, estas son cosas que son Google Assignments, por ejemplo. Esto es un nuevo lanzamiento. No sé si ustedes han oído hablar de él, pero ¿por qué me llega? Porque yo en Google estoy registrado, perdón, que uno de mis intereses es precisamente la parte educativa. Entonces Google me avisa, hey, bienvenido a Google for Education, o sea, es conocido para el Google for Education Team, y le damos las gracias por la participación en la prueba que yo hice. Esto fue una prueba beta de Google Assignment, que ya ellos desde el 11 de agosto lo venían anunciando y que ya en estos momentos está disponible. ¿Okay? ¿Para qué sirve? ¿Y qué nosotros como educadores podemos buscar de Google Assignment? Bueno, la distribución en Google Drive, digamos, no recordará exactamente la traducción para templates, son como plantillas y, digamos, worksheets, plantillas también, pero tal vez en el formato de más parecido a Excel, perdón, para estudiantes. Miren el segundo punto, Spot Missing Citation and Possible Plugin with Original Reports. Lo que decíamos ahorita del perdón, denme un segundito que ya la garganta se me está resintiendo. Déjenme buscar un poquito más de líquido. Vengo en 30 segundos. Qué pena la interrupción, pero sé que como buenos docentes me comprenden. Bueno, le decía, miren la segunda cosa que trae este Google Assignment. No se pierda citaciones y posible plagio con reportes originales. Es decir, una de las herramientas que más nosotros estamos utilizando precisamente para revisar los trabajos de nuestros estudiantes, para evitar eso que decíamos ahorita, del copy-pega, y así muchas otras cosas. Esto para mí, el recibir este tipo de anuncios, como muchos webinars que llegan, como decía, era el que mencionó la palabra webinar acá, el profesor Miguel Fernando, muchas de estas cosas que llegan son precisamente, bueno, aquí esto es una invitación que no me gusta para nada, pero me llega también, desde la DIAN, me recuerda muy amablemente que tenemos que presentar la declaración de renta, pero aquí en este que es digamos, el correo personal, entre muchas cosas que llegan, por ejemplo, miren acá, ASIS. Hay otras cosas, hay muchas cosas ahí que tal vez no, yo las voy descartando. Aquí también me llega el Google for Education, el mismo que le decía ahora, pero con una característica del futuro del aula. Este señor que ahorita les voy a presentar, si no me alcanza el tiempo, arranco con esto mañana, que es precisamente el creador de una red que les voy a sugerir que se registren y que vean lo que contiene. Y que además, por conocerlo de manera personal, lo invitamos a que participe en nuestro congreso en el CIP. Van a tener la oportunidad de oír. Es una de las personas que más saben acerca del tema de tecnología en la parte educativa. Yo con ese señor me quito el sombrero. Fíjense que esta es la misma conferencia que nos va a, por supuesto, cambiar y adaptar al entorno nuestro, reconversión de los modelos educativos. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve ahí. Les decía, ASIS, quinta revolución industrial, entre la utopía
y la tutopía. Entonces, estas que están acá, que las recibo directamente en el correo, son notificaciones que me llegan por haberme registrado posiblemente en esas páginas o en esos congresos, en esos eventos, o haber participado en algún tipo de eventos con ellos. Eso para mí es casi un 60 o 70% de mi entorno personal de aprendizaje. No quiere decir que sea todo. No quiere decir que sea todo. Revistas. Creo que fue Sonia la que hablaba de las revistas de ahorita. O el doctor, no me recuerdo, Gamboa. Las revistas son importantes, pero ¿cuántas revistas hoy ya quedan en formato de papel? Prácticamente ninguna. Todas están en formato electrónico. Entonces, si yo quiero estar al día con artículos y cosas, debo estar suscrito de alguna forma a que me llegue, y ahí donde me va a llegar normalmente es al correo, es a que me llegue la información sobre temas de interés que aparezcan en alguna de las revistas que tengo. Temas de interés, por ejemplo, para mí, en mi entorno personal de aprendizaje, es la parte, digamos, política. Ahorita decía el doctor Gamboa, él es politólogo. A mí me encanta estar actualizado en el tema de política. A mí eso es una cosa que siempre me ha apasionado, no porque sea político ni porque me interese, ni mucho menos, sino porque precisamente cuando uno analiza, digamos, a nivel mundial las cosas que pasan, todas terminan por afectarte de alguna manera. Yo no sé si ustedes se recuerdan una película que se llamaba El efecto mariposa. Dice que el aleteo de una mariposa en cualquier lugar del mundo me va a causar un efecto en cualquier otro lugar del mundo, precisamente. Y la película es sumamente interesante, se la recomiendo si la pueden ver. Ese efecto mariposa, hoy en día, lo hemos visto desde que el primer momento en que murió el primer chinito en la ciudad de Wuhan con el tema del COVID-19. Actualización que me interesa desde el punto de vista profesional para mis clases, ¿no? Pero sí me interesa desde el punto de vista de lo que puede traer como consecuencia. Cuando yo estoy viendo un noticiero, yo trato de no perderme los noticieros, a veces aburridos, a veces con demasiados anuncios, lo que sea, pero yo trato de no perderme el noticiero, ¿por qué? Porque me van haciendo resúmenes de las cosas que están pasando. Yo trato de entrar diariamente a Twitter, yo tengo ese hábito, digamos, diario. Mientras me estoy vistiendo, mientras estoy tal vez un rato más del necesario en el baño, eso me lo critican, pues yo trato de echarle una ojeada a todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque yo quisiera salir a la calle al día con muchos de los temas que me interesan. Cuando estábamos en el tema de la pandemia, todos estábamos buscando cuándo se acaba, cuándo van a finalmente a decir que ya. Todos lo hacíamos. Buscábamos la página de la alcaldía, buscábamos el reportico ese que decía el pico y cédula famoso cuando salía. ¿Dónde lo buscábamos? Bueno, cada cual lo hacía tal vez a su forma. Los grupos de WhatsApp, hoy en día, y fíjense que le estoy diciendo cosas que todos sabemos, pero le estoy dando un nombre. Todas esas cosas que nosotros buscamos para recibir, acopiar o emitir, transmitir información, eso forma nuestro entorno personal de aprendizaje. Entonces, el siguiente material que está aquí en el curso es precisamente qué quiere decir. Déjame ver, no sé, porque tengo dos, déjame y miro a ver cuál de los dos es el que... Ah, no, este no. Digamos, ejemplos de entornos personales de aprendizaje actuales. ¿Bien? Esto es una página de post-tecnología. Muy interesante, este artículo es de 2016. Y fíjense el nombre que tiene esto. Ejemplo de PLE docente del siglo XXI. Es decir, ahí estamos nosotros. ¿Cuál debe ser? Y aquí estamos entrando, o seguimos ya, llevamos un ratito en esto, estamos entrando en la parte práctica, ya no estamos hablando de nada conceptual. Estamos hablando cuáles son los entornos personales de aprendizaje de los docentes del siglo XXI. Y fíjense que viene a la misma, prácticamente a la misma definición, la de Castañeda del año 2010, el conjunto de herramientas, fuente de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de manera asidua para aprender. ¿Bien? El PLE es un enfoque pedagógico, con muchas implicaciones, sobre todo en la base tecnológica, pero también un enfoque tecnopedagógico, que saca el mejor partido de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de dinámica social. Desde el punto de vista de los procesos cognitivos,
hay herramientas que nos permiten 3 procesos cognitivos. Leer, que es donde me informo, digamos, cuando yo leo las noticias que salen en Twitter, pero ahí también hay video. Cuando reflexiono, en aquellos lugares donde publico, digamos, de manera asidua, si lo hago, o donde comparto con aquellas personas con las cuales me relaciono, lo que estaba diciendo la doctora. Es decir, comparto información, o publico información, o sencillamente leo información. Son 3 procesos cognitivos. Si tengo en cuenta esto, miren esta figura que interesante. Bueno, aquí está el uso de las cookies que les decía anteriormente, por lo tanto, seguramente mañana ya yo tengo de esta página un mensaje. Miren acá, dice, después de revisar algunos ejemplos proporcionados, vean el PLE que he quedado considerando las distintas áreas de desarrollo y competencia que debe tener el nuevo docente en la actualidad. Todos los docentes debemos hacer un autoestudio de nuestras capacidades con el objetivo de enfocarse en mejorar las áreas menos fortalecidas. Y miren este muñequito de Peter que es interesante. Peter dice, y aquí está definiendo su entorno personal de aprendizaje. Ojo, Peter es ese profesor que está ahí en el centro, cualquiera de nosotros. ¿Qué utiliza Peter para aprender? Estos famosos RSS, esas informaciones que nos llegan, precisamente porque estamos suscritos a algún tipo de información y me llega regularmente. Por supuesto, a través de carpetas y cosas que leo, a través de videos de YouTube o a través de la herramienta Blogger, tal vez sea, digamos, porque estoy suscrito a algún blog de alguna persona. Vimeo, que es muy interesante, ojalá tuviéramos oportunidad para entrar. Google, por supuesto, y fíjense que aquí aparece también el icono de Wikipedia. Es decir, todas esas cosas para Peter forman parte de lo que él utiliza para aprender, que puede ser lo mismo o diferente que lo que utiliza cualquiera de nosotros. Ya hemos visto los ejemplos de los 2 profesores. ¿Qué utilizo para compartir? Miren, esto hoy en día es una habilidad que tenemos que manejar. Este simbolito que todos lo conocen, además esta simbología es muy importante porque nuestros estudiantes son expertos en símbolos. Cuando ven esto, ¿saben que estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando con ese símbolo? De Drive. De Drive. Es decir, estamos hablando de Google Drive. ¿Ven? Cuando estamos hablando de Mega Clouds, estamos hablando de información en la nube. De SkyDrive, que, bueno, esto es Hotmail, tal vez que ya tal vez sea un poquito menos utilizado. Acá están las famosas encuestas de SurveyMonkey. Está Dropbox, que también es para almacenar información o compartir en este caso. Es decir, todas estas herramientas informáticas, todas, nos sirven también para compartir información. Para publicar. Joomla, una herramienta que me permite hacer páginas web. Blogger, me permite hacer mi blog. Moodle, todos lo usamos, todos los días lo usamos. Estamos permanentemente trabajando en Moodle, publicando cosas en EVA, porque esta es la herramienta bajo la cual se soporta EVA. Pero también editamos información. Podemos utilizar WordPress, utilizar el mismo Blogger, utilizar presentaciones en Prezi. Para enseñar, fíjense que hay herramientas que se repiten. ¿Por qué? Porque precisamente tienen esa característica, que son utilizadas en diferentes, digamos, áreas. En este caso, para enseñar, tenemos las redes, tenemos el aula virtual o Google, tenemos Prezi, tenemos Blogger, y todas estas que están acá, que son las que, digamos, más utilizamos y que nos sirven para establecer conexiones. Conexiones no desde el punto de vista tal vez de las redes, como vamos a, ya prácticamente me va a tocar dejarlo para el inicio de la clase de mañana, pero fíjense que Instagram, recuérdense lo que les decía, nuestros muchachos, todo esto se lo recitan. Con solo ver la imagen ya saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de Twitter, estamos hablando de Skype, que ha ido, el pobre, súper utilizado, pero ha ido en decadencia. Este que tal vez algunos lo utilizan, tal vez no le sacamos todo el provecho que tiene, que es la herramienta de Pinterest. ¿Quién me puede decir qué cosa es este? Tiene LinkedIn. Una de las redes que precisamente yo les voy a mostrar el día ya mañana, porque ya no quiero tampoco hacer esto interminable. LinkedIn es una de las redes que yo diría que todos nosotros como profesionales deberíamos estar en esa red. Mañana vamos a mirar qué características tiene. Facebook, todos tenemos Facebook.
Algunos no les gusta, algunos lo emplean más que otros, algunos lo usan para distintas cosas, pero existe. Miren uno aquí que ya desapareció, Google Maps, asociado a Google, pero no pudo con la competencia de los demás. ¿El icono de qué? De Gmail, Hotmail. Ha ido evolucionando, pero todavía no logra tener el despegue necesario. El Dropbox, similar a el Google Drive. Y que lo utilizamos tal vez demasiado hoy en día, que es precisamente WhatsApp. Ese por el cual yo todos los días antes de comenzar la clase les comparto, porque ahí estamos todos en el grupo, les comparto la forma en que ustedes se van a enlazar acá. Entonces, mi amigo Fabián, todo esto que está aquí son las herramientas que nosotros en la práctica debemos utilizar o tenemos disponibles para utilizar desde el punto de vista de hacer contenido, de compartir contenido, publicarlos o editarlos, o sencillamente cuando estamos en el aula delante de nuestros estudiantes, o sencillamente cuando queremos relacionarnos en unos entornos de redes. Es decir, la utilización de cualquiera de estas herramientas son las que van a conformar nuestro entorno personal de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Precisamente nuestros estudiantes, ¿dónde se concentran más? En las conexiones. Nuestros estudiantes a veces pensamos que con exceso utilizan estas de acá porque acá están todas las redes sociales que manejan habitualmente. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros tratar de incorporarle? El resto de las dimensiones. Es decir, que no solo estén conectados, sino que utilicen muchas de esas. Por ejemplo, fíjense que YouTube está aquí. YouTube pudiera estar incorporado acá en las conexiones. ¿Por qué? Porque usted en los canales de YouTube, y están los famosos YouTubers, que son personas que tienen seguidores, una cantidad alta de seguidores y que incluso reciben pago por eso. Ustedes conocen la famosa YouTuber esta que tuvo no sé cómo decirle, no sé qué palabra que no sea ofensiva, lo que hizo con las cosas de Transmilenio. Y era una YouTuber famosa, ya hoy no tiene nada, pero le pagaban incluso por eso. Entonces, ¿cómo tú llegas a ser YouTuber? Por la cantidad de seguidores. Igual que en Instagram. ¿Y cuándo comienzan a perseguirte estas empresas? Precisamente cuando tú tienes una cantidad grande de seguidores que ellos saben que tú puedes servir perfectamente para compartir publicidad, para compartir muchas cosas que se hacen. Entonces, mis estimados amigos, lamentablemente me queda, digamos, este punto de compartir y participar en redes. No creo que sea algo que nos vaya a consumir mucho de mañana. Incluso ya lo de mañana lo van a encontrar en una pestaña nueva, ya antes de conectarme con ustedes, mañana ya yo voy destapando los temas que vamos a ver mañana. Entonces, bueno, la pregunta en este caso, obligada, es: ¿aprendimos algo en esta tertulia que tuvimos hoy entre colegas? ¿Aprendimos? Profe, sí, claro, en el sentido que muchas de las cosas las estamos viviendo, pero no le conocíamos el nombre como tal. Entonces, ese espacio personal de aprendizaje, bueno, quienes no han tenido de pronto contacto con todas esas herramientas, pues creo que todos, pero no sabíamos, por ejemplo, yo en mi caso particular no sabía cómo, cómo llamar, que tenían pues un nombre ya específico, ¿no? Entonces sí, fue muy provechoso en ese sentido. No, y sobre todo yo pienso, y ojalá esa sea, digamos, la conclusión, gracias a todos los compañeros que nos han dicho, gracias Fabián, me interesaba mucho. Por eso te decía ayer, espérate, dame un espacito que vas a empezar a ver una cantidad de cosas directas para emplear gigantescas. Creo que muchas de estas cosas nos sirven a todos, cualquiera que sea, tanto un abogado como un agente de mercadeo, como cualquiera que sea nuestra, digamos, nuestra formación. Gracias, doctor Esquí. Miren, aquí la reflexión fundamental es que, como dice nuestra doctora,
ya sabemos cómo se llama. Ya sabemos por ese muñequito que nos acaba de mostrar el profesor de Peter, cuáles son esas herramientas que tengo a mi alrededor. Entonces, yo creo que una buena reflexión en este momento es decir, ¿cuáles utilizo? ¿Cuáles no le he dado realmente la importancia que tienen? Y por lo tanto, ¿cómo puedo rediseñar ese espacio, entorno personal de aprendizaje que yo he creado hasta ahora, pero que lo puedo evidentemente mejorar? Si esa es la pregunta que ustedes se hacen al terminar esta sesión, y logro que con esto que hemos visto, ustedes mejoren su entorno personal de aprendizaje, para mí es un logro. ¿Ok? Entonces, bueno, me disculpan, no, estoy 8:30 en punto. Me quedó el temita de redes, pero igual lo vamos a ver mañana a primera hora. De nuevo, darles a todos las gracias por su amabilidad, por sus palabras. Realmente, para mí, insisto, es un honor tener colegas con esa formación que tienen ustedes y que estén compartiendo, y al mismo tiempo yo estoy aprendiendo de muchas de las cosas que ustedes están diciendo. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias. Ok, profe, feliz noche. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta mañana, profe. Muchas Hasta gracias. mañana. Muy amable.